la celebración de la resurrección de Jesucristo es algo muy, pero muy importante para nosotros, porque de lo contrario Jesús hubiera sido un mártir más, hubiera sido un justo más, quizás hubiera sido un rabino más, pero ahí hubiera quedado olvidado en las páginas de la historia. Pero lo que la iglesia la iglesia primitiva y lo que nosotros celebramos constantemente, más que cualquier otra cosa, es que aquel que los romanos habían matado, aquel que los judíos habían crucificado, Dios había resucitado. Así que eso es lo que celebramos el día de hoy. Y para celebrarlo, el día de hoy estamos concluyendo una miniserie, y fue una serie pequeña de solamente 3 semanas. Una miniserie acerca de estas palabras, 2 palabras muy pequeñas, muy sencillas, pero al mismo tiempo poderosas y muy profundas, que Jesucristo dijo estando clavado en la cruz del Calvario. Esas palabras fueron las palabras consumado es. Y durante las últimas 2 semanas hemos estado viendo un poco de qué significa consumado es, qué implicaciones tiene para nuestras vidas, cómo era usado en aquel entonces. Y el día de hoy vamos a seguirlo haciendo, pero les voy a dar un pequeño resumen por aquello que se le hubieran perdido, ¿sí? Consumado es una frase especial usada que se usaba en el tiempo de la Biblia para describir algunas cosas. Y hace 2 semanas hablamos cómo esa frase era usada cuando un padre quizás le daba una tarea que hacer a su hijo, o cuando un amo le daba una tarea que hacer a su siervo. Ellos iban, hacían su tarea, y cuando regresaban se presentaban delante del padre o delante de su señor, dependiendo, y le decían: consumado es, la obra que me enviaste a hacer ha terminado. Hace 2 semanas comenzamos nosotros a ver esto y vimos que realmente consumado es no son las palabras derrotistas de un hombre que terminó su vida clavado en una cruz porque perdió la batalla y entonces, bueno, pues se acabó. No, consumado es, realmente eran un grito de victoria de alguien que se estaba presentando delante de su padre diciendo: la obra que tú me diste para que yo hiciera ha terminado. La obra que tú me enviaste a hacer, el plan que tú y yo hicimos juntos desde antes de la fundación del mundo, está cumplido, se ha acabado, consumado es. El plan se cumplió. La semana pasada vimos otra pequeña implicación de esta frase, y es que esta frase viene del griego, es una sola palabra en griego, que es la palabra tetelestai. Y vimos nosotros que esta frase, esta palabra tetelestai, era usada pues no solo para decir que una obra se había concluido, sino también era usada para decirse que una deuda había sido pagada. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, compraba un terreno, cuando hacía su último pago de su hipoteca, por así decir, le entregaban las escrituras del terreno con un sello que decía tetelestai, consumado es, este terreno ha sido cancelado y eres el único y legítimo propietario de él, consumado es. Pero al mismo tiempo, cuando alguien tenía una deuda y cuando alguien no pagaba esa deuda, había un factor de vergüenza, lo vimos la semana pasada. Y en ese factor de vergüenza es que redactaban un documento, un acta, se le llamaba un acta de decretos, que era redactado y se clavaba en la puerta de la casa del deudor, donde básicamente decía algo así como que Gina, por poner un ejemplo, ¿sí?, le debe a Carlos la cantidad de 1,000 quetzales, por poner un ejemplo, y lo clavábamos en la puerta de su casa para que todos supieran que Gina tenía una deuda con Carlos. Pero al mismo tiempo, cuando finalmente esa deuda era pagada, se le ponía un sello a ese documento, se anulaba ese documento, y la palabra que tenía ese sello era la palabra tetelestai. Consumado es, la deuda fue pagada. Y se colgaba también ahí en la puerta, anulando esa acta de decretos, diciendo la deuda había sido pagada. La semana pasada iniciamos en un texto, en un versículo bíblico que vamos a concluir el día de hoy, ¿sí? Comenzamos en Colosenses capítulo número 2 a ver qué es lo que la Biblia nos dice que pasó en la cruz del Calvario. Y la semana pasada vimos cómo había un acta de decretos que nos era contraria a ti y a mí, que fue clavada en la cruz del Calvario,
¿Sí? Y cuando Jesús estaba en la cruz y toma ese último respiro para exclamar consumado es, lo que él estaba diciendo es: esta acta de decretos que era contraria a todos ustedes, que los acusaba delante del Padre por sus pecados, que los hacía dignos de muerte por culpa de sus pecados, está siendo anulada. Consumado es, esta deuda fue pagada. Eso vimos la semana pasada. Así que el día de hoy vamos a continuar con ese pasaje, con el pasaje que comenzamos la semana pasada. Lo vamos a leer todo, pero me voy a enfocar ahora en el último versículo y al final vamos a regresar a los primeros para que veamos cómo todo esto se amarra. Así que Colosenses capítulo número 2, vamos a comenzar en el versículo número 11 y vamos a leer hasta el versículo número 15. Si no trajeron Biblia, lo pueden ver aquí en la pantalla. De lo contrario, pues búsquenlo ahí en sus Biblias. Y dice así: en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto es lo que leímos la semana pasada. El 14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, donde nos vamos a enfocar hoy. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero describirles yo por unos momentos, aunque sea. De hecho, la idea de este mensaje viene de una prédica que escuché hace más de 20 años de quien era mi pastor en aquel entonces, el pastor Harold Caballeros, que nos comentó en algún momento la diferencia que existía entre la victoria y el triunfo. Al día de hoy nosotros usamos esas dos palabras de alguna manera como sinónimos, ¿sí? Hablamos de victoria o hablamos de triunfo y hablamos de lo mismo. Pero en el tiempo de la Biblia había una diferencia entre la victoria y el triunfo. Eran dos acontecimientos distintos, eran dos acontecimientos separados y los dos eran buenos, pero eran simplemente distintos. Y el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Él seguramente sabía exactamente, seguramente puedo garantizar, él sabía cuál era esta diferencia. Y cuando él escogió las palabras para escribir el texto del día de hoy, él, estoy seguro que escogió específicamente cada palabra para reflejar una verdad que por nuestra cultura quizás no entendamos o pasemos de alto. Así que déjenme explicar primero. La victoria era algo que se daba en el campo de batalla. Era algo que se daba cuando el último enemigo había muerto, cuando el último enemigo había huido o cuando el último enemigo se había rendido. Entonces había un grito de victoria en el campo de batalla. Había un grito de victoria que proclamaba: ganamos la guerra, ganamos esta batalla, ya nadie más tiene que morir, ganamos, el enemigo está derrotado. La última semana hablamos de un poco de esos enemigos. El enemigo que era esa acta de decretos que nos era contraria. Hoy vamos a hablar de ese enemigo que es el diablo, de los principados y las potestades que son derrotados. Pero esta era una batalla y para honrar el tiempo que estamos, en el tiempo de Semana Santa, esta era una batalla que comenzó miles de años antes y que toma su clímax, llega a su clímax precisamente en esta semana de Semana Santa que acabamos de celebrar y precisamente en la cruz del Calvario. Pero comienza unos 4000 años antes, cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer. Y crea al primer hombre y a la primera mujer, y el diablo se levanta queriendo hacer que estos dos se rebelaran contra Dios, y lo logra. Y les logra meter zancadilla, y en el momento que les da este golpe, la humanidad entera, todos nosotros, porque estábamos representados en Adán, ¿sí? Ahora somos hechos esclavos del diablo. Y esta era una esclavitud que hubiera sido eterna, a menos que Dios no hubiera intervenido enviando a Jesús. Y en ese momento, inmediatamente, Dios promete la salida. En cuanto el hombre peca, en cuanto la mujer peca,
Inmediatamente Dios se levanta y emite un juicio que es una profecía al mismo tiempo. Y dice, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es la primera promesa de la venida de un hombre nacido de una mujer que iba a apachar, que iba a aplastar la cabeza del diablo, aunque iba a ser herido en el proceso. Y hoy nosotros entendemos ese hombre es Cristo, ¿sí? Pero la batalla comienza ahí, hasta que finalmente, hace aproximadamente 2016 años, celebramos nosotros la venida de nuestro Salvador. Nace en Belén de Judea. Y cuando Él nace, la Biblia nos cuenta a nosotros que Herodes se levanta queriendo matar al niño. Y dice que manda a matar a todos los niños que habían en esa región. A todos los niños debajo de 2 años. De 2 años. Ahora, estos son un montón. Era probablemente una región pequeña. Han de haber habido unos 200 a 400 habitantes. Así que estamos hablando de 1 o 2 docenas de niños. Unos 20 niños quizás los que habían mandado a matar. Sigue siendo trágico. Pero Herodes quiere matar al niño. Lo manda a matar. Y tanto así que Jesús tiene que, los padres, José y María, toman a su hijo y salen huyendo hacia Egipto para refugiarse, hasta que otra vez un ángel les habla y les dice, ya pueden regresar porque los que procuraban la vida del niño han muerto. Ellos regresan. Jesús inicia su ministerio público. Y mientras Jesús inicia su ministerio público, la batalla sigue adelante. ¿Sí? Los judíos en más de alguna ocasión quisieron apedrearle, ¿sí? Porque él se estaba proclamando rey, o por lo menos eso decían ellos. En una ocasión lo tratan de agarrar y tirarlo por un precipicio, y él se logra meter entre todos y escapar. Y hasta que la batalla llega a su punto crítico, cuando Jesús dice, ya llegó la hora. Ha llegado el momento. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Y la noche antes que Jesús fuera entregado, se levanta de la mesa y va caminando a un jardín llamado el jardín de Getsemaní. Y estando en el jardín de Getsemaní, cae de rodillas y comienza, la Biblia dice, a entristecerse hasta la muerte. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre, y está clamando ahí, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahora aquí pareciera que la batalla no va bien, ¿sí? Tenemos a nuestro héroe, tenemos a nuestro Salvador hincado, sudando gotas de sangre, entristecido hasta la muerte, clamándole al Padre, Señor, no quiero entrar en la recta final de esta batalla. Y aún así, ahí estamos. Y la cosa se pone peor. Uno de sus amigos más cercanos lo entrega. Lo traiciona, lo entrega, lo vende por 30 piezas de plata. Lo llegan a traer y Pilato lo juzga. Es azotado públicamente, le amarran una viga de madera a su espalda, va camino a la cruz, y cuando llega a la cruz, ahí estamos en el clímax de esta batalla. Pareciera que la batalla se perdió. De repente nuestro héroe grita con un clamor que viene desde lo más profundo, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagino que el diablo en ese momento dice, ganamos. Y todavía después dice, tengo sed. Y cuando todo parecía perdido, se oye un grito de victoria. Él toma un último aliento, respira profundamente y con su último aliento grita, consumado es. Y con ese grito nosotros ahora entendemos que con ese grito está diciendo, la obra ha terminado, la deuda ha sido pagada, la batalla se acabó, el enemigo fue derrotado, consumado es. Y tenemos ahí un grito de victoria. En el campo de la batalla, el último enemigo acaba de caer derrotado a sus pies. Eso es la victoria. Pero había algo distinto que la historia nos narra, que se le llamaba un triunfo. Ahora, un triunfo era algo muy distinto, ¿sí? Y es que cuando un general romano tenía una victoria grande, hacía una gran hazaña, una gran proeza en alguna tierra lejana, lo mejor que le podía pasar, ¿sí? Su más alta recompensa era que el Senado decretara su triunfo.
Y el triunfo, ¿sí?, era lo que todo hombre de batalla, lo que todo general, lo que todo conquistador esperaba toda su vida, porque este era un desfile público. Era un desfile público, ¿sí?, donde se celebraba la victoria de un general o de un ejército o de un valiente en el campo de batalla, y públicamente se humillaba a los enemigos de Roma, enseñándoles que estaban derrotados. ¿Sí? Así que ¿cómo era el triunfo? Les voy a escribir rápidamente. Habían varias cosas que pasaban en el triunfo. Sonaba una trompeta en un día establecido. Todos sabían que tal día, de tal mes, a tal hora iban a celebrar el triunfo. Y ese día sonaba una trompeta y se abría una puerta. Se abrían las puertas de Roma, se abrían las puertas de la ciudad. Y cuando se abrían las puertas de la ciudad, lo primero que entraba, la ciudad entera salía a la calle, todos se agolpaban, todas las casas habían sido decoradas, todo estaba lleno, era un ambiente de celebración. Y lo primero que pasaba la primera legión, los primeros hombres en haber pisado el campo de batalla. Ellos eran los primeros en marchar. Ellos marchaban de primero y pasaban mientras toda la ciudad celebraba su victoria. Después de ellos, en un caballo noble que jalaba la carroza del rey, venía el general, venía el conquistador, venía el centro de este desfile. Él venía victorioso, ¿sí?, venía detrás de su ejército, y cuando él pasaba, todo ese desfile celebraba la vida de este rey o de este emperador o de este general o de quien sea que fuera entrando, que estaban celebrando la victoria. Pero a la par de él, miren esto, a la par de su carroza, venían el rey o el general o los mayores rangos del ejército enemigo, desnudos, humillados, encadenados a la carroza, marchando, humillados públicamente. Mientras se celebra la victoria de uno, también se humilla a los otros en su vergüenza. Después de ellos venían unas carrozas especiales. Y en esas carrozas venían los despojos de la guerra, venía el botín, ¿sí? Si habían tesoros, si había marfil, si había madera preciosa, sea lo que es, los despojos de la guerra venían ahí. Si venían las armas de los enemigos, ahí están los escudos y las espadas, todas sus armas ahí estaban. Ellos habían sido despojados de sus armas, despojados de su poder, ¿sí? Venía el botín, venían los tesoros, venían las armas, y venían aún los animales. Si ellos tenían ganado, ahí venía el ganado también, porque era parte del botín de la guerra. Después de esto iba el resto del ejército. Iba el resto del ejército vencedor, que venía otra vez celebrando su victoria. Después, miren esto, después de esto venían los estandartes o las banderas del ejército enemigo, para que todos vieran que esta nación representada en esta bandera ahora había sido conquistada por ese general para la gloria de Roma. ¿Sí? Después de esto venían probablemente algunas pinturas. Recuérdense que muchas veces podían pasar años entre que había una victoria y se celebraba el triunfo. No agarraban un avión y se venían, no tenían que marchar por el mundo conocido, ¿sí? Entonces habían grandes pinturas donde se celebraban grandes proezas. Si había habido una batalla particularmente famosa, aquí venía esta gran pintura con esa batalla. O venía probablemente grandes mapas donde se marcaba por dónde había pasado el ejército conquistador, cuáles eran las tierras que ahora habían sido conquistadas. Y finalmente, después de esto venía el resto del ejército de los enemigos, todos los de menor rango, también humillados, desnudos, despojados. Y al final había una trompeta otra vez que celebraba y que aumentaba la celebración del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la cruz del Calvario? Y esto es lo que quiero que vean conmigo. Váyanse a Colosenses capítulo número 2, versículo número 15. Colosenses capítulo número 2, versículo número 15. La Biblia nos dice que en la cruz, en el 14 nos dijo, el acta de decretos que nos era contraria había sido clavada en la cruz, había sido anulada. Y después nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y miren esta palabrita, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario.
Sí. Pablo era un ciudadano romano, él seguro había visto algunos de estos triunfos. Y mientras él escribía decía, yo quiero que sepan qué es lo que pasó en esta cruz. El diablo quiso usar la cruz para humillar a Jesús, quiso usar la cruz como un símbolo de vergüenza eterna para el Hijo de Dios, y terminó siendo el símbolo más reconocido en todo el mundo, donde todos nosotros celebramos la victoria del Hijo de Dios sobre el diablo y sus huestes. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en la cruz. Están más o menos, ¿verdad? En ese lugar, miren, les voy a leer lo que dice la Biblia, les voy a leer algún par de textos. Dice, en ese lugar, en Efesios 1, 19 al 23, nos narra a nosotros esto y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la cruz Jesucristo triunfó. Hubo este desfile donde se humilló al diablo, a sus principados, y ahora todo fue sometido bajo los pies de Jesucristo. Sea principado, sea potestad, sea señorío, sea todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús en algún momento dijo, toda potestad me es dada, y en la cruz eso fue lo que pasó. Ahora toda potestad le fue dada, toda autoridad le fue dada a Jesucristo. ¿Sí? Se destruyó, en Hebreos, la palabra nos dice, se los voy a leer. La palabra nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo creyó que estaba matando al Hijo de Dios sin saber que por medio de la muerte iba a destruirse él que tenía el imperio de la muerte. En Apocalipsis nos dice que le fueron quitadas al diablo las llaves de la muerte y del Hades y entregadas a Jesucristo. En la cruz vemos nosotros estas dos cosas pasar simultáneamente. En la cruz vemos nosotros por un lado ese grito de victoria en el campo de la batalla. ¿Sí? Consumado es. La victoria se alcanzó, el plan se cumplió, la deuda se pagó, al enemigo él derrotó completamente. Consumado es. Pero después de eso nos dice la palabra que él despojó. ¿Se recuerdan lo que le hacían al enemigo? Lo desnudaban, le quitaban sus armas, lo despojaban, y él despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz Jesucristo humilló al diablo, triunfó sobre ellos, y el día de hoy cada uno de nosotros puede voltear a ver esa cruz y recordar la victoria de Jesucristo representada en la cruz del Calvario. Sí. Ahora, lo lindo de todo esto, y alguno pregunta, bueno, pero si el diablo fue humillado ahí, ¿por qué seguimos luchando contra el diablo? Quiero que sepan esto, sí, seguimos luchando, pero si luchamos por el poder de Cristo, si luchamos con por la sangre derramada de Cristo, tenemos la victoria asegurada. ¿Sí? Debemos luchar, sí, pero la batalla es del Señor y el resultado ya fue decidido en la cruz. ¿Sí? Ahora cuando luchamos, el enemigo fue despojado, el enemigo fue desarmado. Ahora nos puede tentar, pero no nos puede obligar. Ahora nos puede amenazar, pero no nos puede someter. Ahora vamos a morir, porque tú y yo, todos nosotros vamos a morir. Pero el aguijón de la muerte le fue arrebatado. El aguijón que era la separación eterna de Dios, la muerte espiritual, la muerte eterna, fue arrebatada, y aunque muera, ya la muerte no tiene aguijón, y ahora el diablo no puede destruirnos. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren qué lindo esto. Váyanse a 2 Corintios capítulo número 2. 2 Corintios capítulo número 2 nos enseña a nosotros algo maravilloso. Nos enseña a nosotros algo fantástico que pasó en la cruz del Calvario. Dice así, versículo 14 dice: mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la palabra específica que dice? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva a ti y a mí siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero que vean esto. Dios no te invitó a la batalla. Tú y yo no fuiste invitado a la batalla donde toda esta gran lucha se peleó. Tú y yo no fuimos invitados tampoco a la victoria. No estuvimos ahí cuando el grito de victoria consumado fue dado. Pero tú y yo fuimos invitados al triunfo, a celebrar la victoria que no peleamos, a celebrar la sangre que no derramamos, sino la que Él derramó, para que juntamente con Él podamos gozar de la celebración de su victoria en el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. No fuimos invitados a uno, pero sí fuimos invitados al triunfo. Y aquí es donde quiero que imagines esto. Yo quiero otra vez, como lo hicimos la semana pasada, llevarte a un viaje de la imaginación por un momento rápidamente. Porque va a llegar el momento donde lo vamos a vivir en carne propia, donde lo vamos a ver, donde lo vamos a participar. Y quiero que imagines ese momento donde suena la trompeta y las puertas, en el día que Dios sabe que Él ya fijó, las puertas de la nueva Jerusalén son abiertas de par en par. Y cuando las puertas son abiertas con el sonido de la trompeta, ahora comienzan a marchar la primera legión, el primer ejército de Dios. Yo me imagino que quizás el primero en entrar, yo no sé si sea Adán, o quizás el primero en entrar quizás es Abel, el primer muerto por la causa de Dios, el primero de los soldados de Dios. Y siguiendo a Abel quizás viene Noé. Y después de Noé viene Abraham. Y después de Abraham viene Isaac. Y después de Isaac viene Jacob. Y después de Jacob viene Moisés y Josué. Y Sansón ya le creció el pelo otra vez y está celebrando ahí. Y después viene Samuel. Junto con ellos viene tal vez Ruth y Noemí y Esther, esas mujeres maravillosas de Dios. Y ahí viene David. Todos estos hombres y mujeres esforzados y valientes, seguro todos cantando a una sola voz, una sola canción. Apocalipsis 5:13 nos dice: al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Siguiéndolos a ellos viene Jesucristo. Viene Jesucristo, ahora no en un burro, ahora no sentado en un burro, ahora viene en un caballo blanco. Viene como un rey vencedor, viene como un conquistador, tatuado en su pierna. Dice lo siguiente: Rey de reyes y Señor de señores. Sus ojos, nos dice la Biblia, sus ojos son como una llama de fuego en este momento. Las cicatrices siguen en sus manos. Podemos identificar, este es el mismo que dio la vida por nosotros. Y en este momento el cielo entero se vuelve loco. Y si leemos nosotros, nos cuenta el mismo Apocalipsis que el cielo entero canta alabanzas al Señor. Y las alabanzas que cantan son estas: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entra el rey vencedor. Pero saben, aquí es donde Colosenses se nos hace tan vivo, porque Colosenses nos dice que el diablo fue y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y aquí es donde junto con él vienen encadenados a su carruaje, vienen encadenados a su carroza, el diablo con los principados y las potestades desnudos. Sus armas han sido removidas. La mentira, el engaño, todo aquello con lo que hicieron tropezar una y otra vez, el orgullo y la lujuria, todas esas armas que el enemigo tenía contra nosotros vienen detrás de ellos, exhibidas, diciendo: ya no tienen poder sobre los hijos de Dios, ya no tienen poder sobre aquellos que han confiado en el Cordero. Y detrás de ellos
Detrás de ellos. Aquí es donde yo quiero que de verdad imaginen y donde de verdad quiero que usen su imaginación. Porque detrás de ellos ahora viene la segunda parte del ejército de Dios. Quizás los primeros en entrar son los apóstoles. Quizás los primeros en entrar son los 12 apóstoles, los primeros llamados por el Señor, que ahí vienen marchando y celebrando la victoria de aquel que dio su vida por nosotros. Detrás de ellos tal vez vienen los primeros mártires. Ahí viene Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y vemos una y otra vez comienzan a pasar todos los santos de todos los tiempos y de todas las edades. Hay momentos y hay etapas donde son muchos, hay momentos y hay etapas donde son pocos, pero todos y cada uno de ellos entran. Bien, podríamos hablar un buen rato aquí acerca de las pinturas, de esos cuadros que vienen siguiendo, que pueden narrar las victorias de Cristo en y a través de sus hijos, que pueden narrar todo el mundo que está ahora bajo el poder y bajo el señorío, no de Roma, sino de Cristo. Y en medio de todo esto es donde yo quiero que tenemos que hacer una pregunta y solamente una pregunta. Cuando vemos a esos santos entrar, cuando vemos a ese ejército marchar, cuando vemos a cada uno de ellos ahí desfilando para la gloria y la honra de nuestro Señor, debemos preguntarnos esto: ¿estás tú en ese desfile? ¿Estoy yo en ese desfile? ¿Estamos nosotros en medio de ese gran desfile que celebra la victoria de nuestro Señor? Seguramente no nos sentimos dignos de compartir ahí con Pedro y con Juan y con Jacobo y con los apóstoles y con Adán y con Noé y con todos ellos. ¿Estás tú y estoy yo? Quiero que regresemos al principio de nuestro texto del día de hoy. Colosenses capítulo número 2 y versículo número 11. Colosenses capítulo número 2 y versículo número 11. Y aquí vamos a ver la respuesta a si podemos estar tú y yo en ese desfile. Dice: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En Cristo vamos a ser limpiados y transformados, no por algo que yo haga, no está hecho a mano, no es por mis obras, no es por mi buen comportamiento, es porque estoy en Él, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo. Dentro de un momentito vamos a celebrar el bautismo de aquellos que hoy han decidido dar ese paso de fe y de obediencia al Señor. Y vamos a celebrar cómo ellos a través del bautismo han manifestado públicamente su fe en Jesucristo que ha hecho la obra, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí vemos que los que están en Cristo no lo están por sus obras o por su propio poder, sino por el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y después dice: y a vosotros, eso es tuyo, eso somos nosotros, y a vosotros, a ti y a mí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria, clavándolo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, no éramos dignos, pero Dios en su misericordia nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó nuestros pecados. Ahora, el día de hoy es domingo de resurrección. Hoy celebramos nosotros que Jesucristo resucitó de la muerte y con esa resurrección nosotros recibimos vida. Hoy, a través del bautismo, en un momentito, proclamamos públicamente y expresamos públicamente que fuimos sepultados juntamente con Él, pero que fuimos perdonados y resucitamos juntamente con Él. Y para responder a esa pregunta, ¿podemos tú y yo estar en ese desfile? ¿Podemos tú y yo estar en ese triunfo? La respuesta es esta: si quieres estar, solo tienes que primero confiar en que su victoria es tu victoria. Solo debes confiar en que su muerte pagó por tus pecados. Solo debes confiar en que su resurrección aseguró tu vida.
Y después de eso acercarte y venir a Él arrepentido de tus pecados y pedir ser partícipe de su misericordia, sabiendo que como Jesús dijo, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Para todos aquellos, yo quiero que vean esto, para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, para todos aquellos que hemos decidido confiar en que su muerte es suficiente, para todos aquellos que hemos decidido confiar en que su resurrección asegura nuestra vida, para todos aquellos que hemos venido a Él arrepentidos de nuestros pecados, para todos aquellos nos vamos a poder unir a ese desfile, mientras junto con todos los santos de todos los tiempos vamos a cantar todos a una sola voz al que vamos a verlo a Él, porque saben, ese desfile no se trata de mí. Sí, Él me une, Él me llama a unirme a ese desfile. Él me llama y me invita al triunfo para que celebre su victoria, no la mía, para que celebre su obra, no la mía, para que todos vean y yo me pueda unir al ejército que dice: ese es mi rey, ese es mi general, ese es mi comandante, a Él le debo mi vida, a Él le debo mi lealtad, y al que nos amó y al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. En la cruz del Calvario nosotros celebramos que Jesucristo venció, y con ese grito de victoria, consumado es, el último enemigo fue derrotado. Pero en la cruz del Calvario nosotros también celebramos que en la cruz y en su resurrección Jesucristo no solo venció, Él triunfó y despojó y le quitó el poder al enemigo, le quitó sus armas, le quitó toda su autoridad, y ahora Él la tiene para sí. Y aunque el enemigo ahora nos puede tentar, ya no nos puede obligar, y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y triunfó y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a hacer nosotros esto. Hoy vamos, primero que todo yo quiero invitarte, porque quizás tú has oído esto y tal vez has estado viniendo a la iglesia ya por un tiempo y ya todo esto ya comienza a tener sentido, porque el evangelio es locura para muchos. Quizás ya comienza a tener sentido y ahora estás listo para darle tu vida a Jesús. Quizás ya le has entregado tu vida a Jesús, pero nunca has dado un paso para que públicamente todos puedan ver tu decisión de seguir a Cristo. Y en muchas iglesias, y no estoy criticando lo que hacen en muchas iglesias, no me malentiendan, en muchas iglesias este es el momento donde los llaman y les dicen: si tú quieres recibir a Jesús, levanta tu mano y ven adelante y vamos a hacer una oración. Y eso es glorioso y es lindo. Pero saben, en la Biblia, en las páginas de las Escrituras, el llamado no era vengan adelante, el llamado era arrepentíos y bautícense. Arrepentíos y bautícense. El bautismo era la expresión pública de mi fe. El bautismo era la manera en que yo le decía al mundo: Él es mi Señor. Era la manera en que yo le decía al mundo: ahora mi fe y mi confianza está puesta en que Jesucristo es el Señor. Y era una expresión pública de la fe, era un acto riesgoso, porque en aquel entonces decir que cualquiera menos César era Señor era traición a Roma. Y lo que estábamos haciendo era renunciar al señorío de César para ahora someterme al señorío de Cristo, y a muchos les costó la vida. A ti y a mí quizás no nos va a costar la vida. Nadie nos va a estar esperando allá afuera con un machete diciendo: tú diste tu vida a Jesús, te va a cortar la cabeza. Pero sabes, aún así es un acto de fe, aún así es un paso de obediencia, y aún así es un momento importante donde tú renuncias al señorío. Quizás no de Roma, quizás no de Guatemala, pero quizás al señorío de mí mismo, donde yo soy el rey, Señor y amo de mi vida, para decir: ahora, Señor, me someto a ti, para que ya no se haga como yo quiero, sino como tú.